No han venido ustedes a eso, ni lo pretendo yo, a hacer un balance de toda la acción del gobierno. Dentro de pocos días daremos como corresponde cuentas de esto al Congreso de la Nación. Aquí me interesa sobre todo hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar. Hemos heredado una situación difícil, dificilísima. Hemos heredado una economía desquiciada y un Estado devastado, lo que significa que al mismo tiempo que tenemos que operar, tenemos que construir los instrumentos de la operación. Es absolutamente necesario que se parta de esta realidad para comprender la necesidad de un esfuerzo de todos, porque todos estamos siendo demandados en estos momentos desde 3 puntos de vista. Hay, en primer lugar, un reclamo legítimo de los sectores populares en búsqueda de reivindicaciones justas. Hay al mismo tiempo la necesidad de poner orden en la economía, y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Y hay por último también la tercera demanda, que es la necesidad de crecimiento de la economía, porque la recesión, cuando se mantiene en el tiempo, está desesperanzando a los pueblos e impide la realización definitiva de la democracia. Es decir, en este estado devastado, frente a esta economía desangrada, tenemos que dar respuesta a requerimientos populares y al mismo tiempo tenemos que ordenar la economía y al mismo tiempo tenemos que crecer. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Otros países han estado en peores situaciones que nosotros. Ciudades devastadas y levantaron sobre ellas nuevas ciudades. Europa y Japón estaban destruidas hace 40 años y hoy están entre los países más ricos de la tierra. Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo en la medida en que nos mantengamos unidos, en la medida en que afiancemos los valores de la democracia, en la medida en que estemos absolutamente persuadidos que no necesitamos que nadie nos venga a decir de afuera lo que tenemos que hacer. Hay que hacer la revolución primero de las expectativas y de las esperanzas en la Argentina. Tenemos que comprender para ello, si vamos a pedir el esfuerzo de todos, cuál es ese esfuerzo y en consecuencia cuáles son las expectativas que podrán ser satisfechas y cuáles las que no podrán ser satisfechas. Y yo les digo hoy, en este acto, que por ejemplo no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad de esta situación.
Pero les digo también que el esfuerzo será equitativo y que primero que nada pediremos el esfuerzo de los que más tienen. Les digo también que el esfuerzo que requerimos no será para que engorden los especuladores, sino que será para que afiancemos las posibilidades de marchar hacia la Argentina que todos nos merecemos. Vamos a hacer este esfuerzo. Hoy luchar contra la inflación. La inflación fomenta la dependencia. No necesitan venir a decirnos nadie lo que ella significa. Sin deuda o con deuda, con fondo o sin fondo. Es absolutamente perentorio dar nosotros la batalla contra la inflación. ¿O acaso nos tienen que venir a decir que los que más sufren la inflación son los sectores más desposeídos y los asalariados? ¿O acaso nos tienen que venir a decir que la inflación es enemiga de la inversión? Lo que aquí tenemos que comprender es que tendremos que realizar un esfuerzo todos, absolutamente todos, el gobierno, el empresariado y los trabajadores. El empresariado tendrá que comprender que el Estado no puede ser el que lleve adelante la economía. Se requiere de su imaginación, de su creatividad, se requiere de su acción y de su riesgo. Tienen que comprender también esta etapa de esta economía de excepción y manejar con austeridad todos sus procesos. Y el gobierno también. Desde esta plaza les aseguro que con relación a los funcionarios políticos del gobierno vamos a actuar de manera más exigente que con ningún funcionario. Si hay alguno que crea que puede llegar a gozar del poder, que vaya desde ya abandonando su puesto. No es tiempo para negligencia ni para debilidades. Bueno, ahí estaba Raúl Ricardo Alfonsín. Bienvenido, Nielsen, ¿cómo le va? Un golpe bajo. Que me reciban con un discurso de mi presidente más querido es duro. Yo te dije que estaba preparado para vos. Lo separé, lo puse, era Alfonsín, hablando de economía de guerra, planteando ajuste, decía en el discurso, hay que ajustar y hay que aguantar entre todos. Hablaba de la inflación, no se crece con inflación, no podemos traer inversiones, no podemos crecer con inflación. Sí. ¿Sabes por qué lo puse? Porque algunos creen que son dueños del discurso económico, que han inventado algo. Hay generaciones nuevas que nunca habían escuchado a Alfonsín hablar de economía y creen que esta agenda de los argentinos tan postergada es un anuncio único, exclusivo del siglo XXI, en el 2017. Entonces, quería que algunos escucharan a Raúl Ricardo Alfonsín diciendo cosas muy parecidas a las que dice Macri y resueltas por Alfonsín en aquel momento, pero inflación, hay que combatir la inflación, hay que ajustar. Ahora, resueltas en aquel momento yo no diría. Irresueltas. No, irresueltas sí, estamos de acuerdo. Y esto es un poco el drama que tenemos en Argentina, que a pesar de los cambios políticos no hemos logrado tener una
política económica sustentable que resuelva los grandes problemas de la economía argentina. Lo que vivimos en Argentina en los últimos 20 años es un gran atraso relativo. El mundo avanzó, nuestros vecinos avanzaron y en Argentina seguimos con estas cuestiones de que sube, que baja, que no se termina de definir la centralidad que en una sociedad tiene que tener la política económica. Realmente está bien lo que vos decís. En este momento creo que el discurso en el CCK el otro día del presidente fue un discurso muy importante, yo lo equiparo en lo que en Estados Unidos es a State of the Union, donde el presidente plantea descarnadamente los dramas que tenemos, los problemas que tenemos. Diagnóstico. Diagnóstico, y de a poco se ha ido pasando a través de, sobre todo el discurso de Duhovne, se ha pasado a niveles de detalle que todavía no están del todo completos, y lo que tenemos es que el gobierno está peleando en infinidad de frentes en forma simultánea, sea con el vino, sea con la rebaja del precio del alcohol en Tucumán, de lo cual se habla muy poco, pero es muy, muy importante, la eliminación de impuestos internos unificados que afecta a Tierra del Fuego, y nos plantea con mucha crudeza el problema de la frazada corta que tenemos. Yo creo que el discurso fue un discurso muy realista en cuanto a la agenda de los problemas que los argentinos tenemos que resolver. Y está bien esta conexión con Raúl Alfonsín, porque marca la necesidad de resolver problemas de larga data. Esto es un problema de los argentinos, no es un problema de un gobierno. Aquí hay que mirar para adelante y resolverlo, y seguramente el próximo gobierno, cualquiera fue su orientación, podrá hacer las cosas mejor seguramente. Esperemos que sea así. Muchas veces hemos encontrado retrocesos muy grandes de los gobiernos, pero acá, en todo caso, están jugados, muy jugados, a tratar de resolver parte de este rosario de problemas que tenemos en la Argentina de hoy, ¿no? Que son una agenda permanente. Son una agenda permanente, y me parece bien que se ponga como agenda permanente. Acá es muy importante, entre todo, hablar de los problemas reales, que no haya ficción, ni bailecito. Los bailes tienen que ser para festejar cosas, no es para cualquier cosa. Entonces, ¿por qué crees que el presidente va a bailar? No, el presidente, el baile que tiene es otro, es el baile de la política y de resolver cómo distribuye la frazada corta, pero me refería a la cosa gestual. En el festejo está bien el baile, eso ya pasó, la elección fue muy importante y realmente creo que hay cantidad de elementos centrales en esta elección que hemos pasado. Creo que fue la primera elección donde se puso de manifiesto aparatología electoral del siglo XXI por primera vez, y lo puso el gobierno. Es como que el gobierno andaba con aparatología electoral del siglo XXI y te encontrabas con que la oposición estaba todavía haciendo una campaña electoral del siglo pasado. El siglo pasado sacó el 60%. No sacó el 60%. O sea, acá... Todos los que comunicaron distinto, digamos. Acá, por alguna razón, ganó el gobierno. Es la primera minoría. Es la primera minoría. No es Alfonsín, no es Menem. Claro, no es Alfonsín, no es Menem, Cristina. no es Cristina en su segundo gobierno, pero eso también es saludable. No es bueno, creo yo, tener gobiernos con mayorías tan fuertes. Uno mira Europa, mira incluso Estados Unidos, y las mayorías muy fuertes en realidad no dan resultados sociales que podamos valorar exageradamente, ¿no? El gobierno mira, yo sé lo escuchaba Spermi, decía, en la más aséptica de las miradas, el gobierno tiene con esto de endeudarse un tiempo y también se agota. Sí. Pero si se plantea alguna situación fuera de control, como puede ser la suba de la tasa en Estados Unidos o en China, o la posibilidad de un conflicto en Corea, o
las tantas variables internacionales Sí, graves. Estás realmente con una fragilidad frente a eventos internos y yo creo que es una fragilidad que va a aumentar. Y va a aumentar, va a aumentar no por el contexto internacional, sino por la dinámica del proceso argentino. Estamos yendo de cabeza a una situación de mayores tasas de interés. Internas, domésticamente. Acá tenemos un boom del crédito hipotecario y es más importante todavía el crecimiento del crédito a las empresas. Esto es finito, aumenta la demanda, el precio tiene necesariamente que aumentar. Sobre esto tenemos que enancar en el análisis este impuesto a los activos financieros, que es en realidad un tributo a un malentendido político generalizado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde el punto de vista del tachín tachín y de los eslogans, todo el mundo o todas las opiniones de las principales corrientes políticas querían poner el impuesto a los activos financieros. Yo creo, y quiero ser muy claro en esto, creo que es un error. Creo que es un error. Argentina es un país que tiene un sistema financiero muy pequeño, es el más chico en su tamaño de país. ¿En millones de dólares cuánto sería más o menos? No, millones, olvídate, hay que verlo como porcentaje del Producto Bruto, Sí. es decir, 10%. ¿Cuánto es? 10%. Muy chico. Es muy chico y no puede ser así. Nosotros no podemos poner un impuesto y desestimular a lo financiero. Lo financiero lo necesitamos. Y esto que les estoy planteando de que vamos a un contexto de tasas más altas, lo vamos a sentir en nivel de actividad. El nivel de actividad, que no es precisamente muy elevado, empieza a crecer, pero desde niveles extremadamente débiles, no es una recuperación al 6%, 7%, que ahí sí se nota socialmente, sino que es un nivel de salir un poquito del pantano. Esto, con tasas de interés más altas, corre riesgos. Analizame los riesgos, para que entienda del otro lado. Mira, los riesgos es que estás saliendo y vas a tener que, para que se expanda la producción, para que aumenten los empleos que necesitamos que aumenten, porque la verdad que necesitamos una Argentina con mayores empleos para eliminar el problema de la pobreza de Argentina, los empresarios, por definición, tienen más ideas respecto a negocios que plata. Necesariamente tienen que ir al sector financiero a conseguir los fondos. Ahora, los que tengan la suerte de conseguir los fondos, les van a salir más caros. Y les van a salir más caros en parte por un impuesto que va a ser aplaudido por la mayoría de la clase política. Porque esta figura de que el malo de la película es el sector financiero, el sector bancario, el que hay que de alguna manera limitar, nos lleva a que tengamos este impuesto que va a ser muy negativo para la Argentina. A ver, dos preguntas que surgen inmediatamente. Los bancos en 2001 se fueron corriendo de la Argentina y nos dejaron a nosotros mismos pagándonos nuestras deudas, o sea, pagando nuestros propios depósitos. No dejaron una buena sensación en la sociedad argentina como para que uno crea que... No me lo tenés que decir, eso fue así, creo que hubo cantidad de cuestiones mediáticas que llevaron, y el problema que tenemos, esta visión de villano del sector financiero tiene sustentos claros, los tiene. Cavallo dándole la condecoración más importante de la Argentina a Robert Mulford, de Credit Suisse First Boston, o sea, un despropósito por donde se lo mire. Eso realmente no nos ayudó en lo más mínimo. Y creo que estamos todavía moviéndonos en las bases del diseño de la política con creencias y no con realidades. Entonces, yo trato de, las cosas que digo, las digo para tratar de llamar la atención sobre estos temas. A mí no me interesa, lo digo con absoluta libertad intelectual lo que estoy diciendo, y creo que la Argentina gana cuando es una Argentina
cuya política económica se diseña con racionalidad y no con fantasmas. La segunda pregunta obligada sería, ¿el crédito es para inversión que tiene que ver con el desarrollo de ideas productivas del sector empresario, o el sector empresario necesita sacar créditos porque no hay mercado interno y tiene que ir a requerir a préstamos para cubrir gastos fijos, cosa que es explosiva inevitablemente? Mira, hoy tenés una situación donde necesariamente hay cantidad de gente con problemas muy serios. La Argentina, entre el atraso cambiario y la presión tributaria récord que tenemos, hay muy pocos negocios que den plata. Entonces hay mucha gente... ¿Lo sabe Macri eso? Sí, lo sabe. Lo sabe y lo expresa. Yo vengo, hace un rato estuve en la Bolsa de Comercio, en el acto de BIMA, y empezó señalando que teníamos un nivel récord de impuestos. O sea, lo sabe. El problema no es solo saberlo, sino ver cómo vas llevando el barco en medio de un huracán y en medio de riesgos, ¿no es cierto?, de encallar. Y esa es la parte que a mí no me gusta de la que se llama pomposamente reforma impositiva. Yo veo que no bajamos la presión tributaria. Me aguanta, Nielsen, vamos a ir obligadamente a la lotería de Crónica. Hay gente que cree que su única solución es jugar un número. No compré, hoy no compré. Vengo, pero si te la aguantás... mal preparado para este bloque. Y festejamos con aquellos que tengan mucho para festejar dentro de unos minutos. ¿Cómo no? No se vayan, está Nielsen con nosotros analizando la agenda de Mauricio Macri. Nos vamos ya al corte, nos metemos en lotería y volvemos. Todos los invitados, todos, y el debate. Hoy los diputados nacionales debaten la agenda de Mauricio Macri, acá en 1+1 3, por Crónica TV.